Muy bien, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, hermanos. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor para disponernos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y a meditar en ella para nuestro crecimiento espiritual. Tomamos nuestra Biblia, hermanos, y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos decirte muchas gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, esté con nosotros, Padre Santo, y nos dé la revelación de tu palabra para que podamos, Señor, estudiar la palabra, aplicarla a nuestras vidas y también enseñarla a otras personas que no tienen fe, esperanza y amor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, que podamos al salir de aquí, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, y que podamos llevar el mensaje a todas aquellas personas que no la tienen, Señor, que no la conocen y que necesitan escuchar este mensaje el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos brindes la oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de Dios. Te pedimos que estas cosas y te damos gracias. En tu nombre decimos amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar una serie de 3 mensajes, los cuales le he puesto ¿por qué Dios no me contesta? Vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar acerca de por qué en los momentos de necesidad, en los momentos de peticiones, en los momentos de angustia, en los momentos en que más necesitamos a Dios, ¿por qué parece que no nos contesta? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué el Señor no está atento al clamor de mis necesidades? ¿Por qué Dios simplemente no suelta la bendición? ¿Por qué Dios no suelta la petición que yo estoy dando en este momento? Bueno, ¿cómo podemos confiar en tiempos de dudas y de pruebas? Todos los que estamos aquí pasamos por pruebas, todos los que estamos aquí pasamos por dudas, todos los que estamos aquí pasamos por situaciones que a veces nos hacen dudar de Dios. Los escritores de la Biblia, hombres que también ellos sentían, tenían voluntad, emociones, ellos también pasaron por crisis como las que nosotros hemos pasado. Ellos también tenían angustias, tenían dificultades, y ellos también tenían situaciones en las cuales se enfrentaron cara a cara con las debilidades, y aún así Dios estuvo con ellos y les permitió Dios, ¿verdad?, estar en un momento de crisis y de prueba, pero sostenido de la mano del Señor. ¿Cómo confiar en tiempos de duda y en tiempos de prueba? La pregunta que quiero en esta mañana colocar en sus mentes y que ustedes puedan identificarse con este mensaje ¿es posible, cuando hablamos acerca de la oración, cuando hablamos acerca de las cosas que le pedimos al Señor y que vamos a Él en oración, es posible que nos hayan confundido, haciéndonos creer que podemos resolver nuestros problemas orando? ¿Que podemos resolver nuestros problemas simplemente orando? Bueno, ¿qué abarca eso? ¿Qué significa eso? ¿Y cuándo podemos recurrir a esto? 2. ¿Qué podría ser más importante que llamar con más fuerza a las puertas del cielo cuando Dios parece guardar silencio ante nuestras peticiones? Todos hemos visto, ¿verdad?, que en tiempos de angustia, dificultad, de desesperación, clamamos a Dios y tenemos la oración como último recurso, pero la oración debería ser el primer recurso para decirle al Señor cómo nos sentimos nosotros. Y decimos, bueno, ya nomás nos queda orar, y cuando decimos ya nomás nos queda orar, entonces estamos poniendo en último lugar el recurso tan importante que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir que no nada más digamos nosotros, bueno, utilicemos la oración como un ingrediente mágico, utilicemos la oración como una frase únicamente para decir, bueno,
ya lo pedí, ya lo oré, está ahí arriba en la petición, seguramente va a ser atendido y Dios me va a contestar la petición. No nada más es una frase, no nada más es un rezo, no nada más es una letanía, no nada más es algo que tenemos que hacer por hacer, porque eso lo hace cualquier persona. Pero Dios nos va a meter en la historia del Salmo 77, que por cierto es escrito por un hombre llamado Asaf, que Asaf fue un músico de los cantores de David y que se le permitió escribir una serie de salmos del 73, por ejemplo, al 83, 84 más o menos, y nos encontramos con este Salmo 77, que yo quiero que ustedes lo busquen, por favor, que fue el salmo que nos dirigió el hermano Alejo, y que podamos contestar estas preguntas que el día de hoy les estoy haciendo. El salmista admite incluso que clamar más tal vez no nos dé la paz mental ni las respuestas que estamos buscando. A veces orar más nos mete en una situación más angustiante todavía que traernos la paz, y es lo que vamos a ver con Asaf. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando no sabemos a quién más recurrir? ¿Qué debemos de hacer cuando no sabemos a quién más recurrir? Bueno, los siguientes versículos del Salmo 77 nos muestran cómo renovar nuestra fuerza cuando lo único que sentimos es debilidad y cuando lo único que sentimos es miedo ante las adversidades. Todos nosotros nos identificamos con que hemos sentido miedo en las adversidades. Quiero que pensemos en esto, por favor. En tiempos de duda, ¿qué tenemos que hacer? En tiempos de dudas, en tiempo de situaciones difíciles. Saben, muchos de los salmos se escribieron para ayudar a personas que luchan con las dudas. Dicen que los salmos son las oraciones de aquellos que estuvieron en duda y estuvieron en confusión durante su época de hijos de Dios. Todos los salmos. Cuando ustedes tengan una necesidad, cuando tengamos un apuro, una angustia, hacemos bien en recurrir a los salmos, porque en ello encontramos todas las plegarias y encontramos todo el corazón derramado de parte de los autores del libro de los salmos. Claro, por supuesto, David es el principal escritor, pero David también le da oportunidad a otros escritores para decirles: escribe en estos momentos cómo te sientes, en los momentos de dificultades, de pruebas, de persecución, en los momentos de angustia, en los momentos que tienes ganas de suicidarte, en los momentos que tienes ganas de recurrir a otros, a los malvados, de tomar malas decisiones. Lee los salmos, porque en ellos encontrarás la respuesta a todos aquellos impulsos que también sintieron los antiguos. El Salmo 77 no es una presentación idealista de por qué no tenemos que dudar. O sea, el Salmo 77 no nos va a decir por qué no tenemos que dudar. Es la historia de un hombre que casi termina desesperado porque Dios parece negarle la respuesta. No la encuentra en esa oración. Este salmo muestra cómo nosotros, como creyentes, y sí, a veces también como personas que dudan, podemos pasar de la desesperación a una fe renovada más profunda en el Señor. De eso trata este salmo. El Salmo 77 comienza con un clamor de dolor. Ayúdenme a leer los primeros 3 versículos de este salmo que tienen ustedes aquí en la pantalla. Dice: mi voz se eleva a Dios, a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. ¿Se fijan? Aquí hay algunas cosas que posiblemente tú también te sientes cuando estás orando a Dios y que no sientes precisamente una paz profunda, sino que sientes palabras, por ejemplo, como en el día de mi angustia busqué al Señor. El día que tengo la prueba y que tengo la dificultad, que me dijeron que estoy enfermo, que me dijeron que me van a despedir del trabajo, que me dijeron que mis hijos, cualquier situación de angustia, dice la Biblia, Asaf también clamó al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. No voy a dejar de clamar al Señor, no voy a dejar de extender mis manos hacia Él. Mi alma rehusaba ser consolada. ¿Se fijan?
Mi alma rehusaba ser consolada. No quería recibir en ese momento esa paz, esa tranquilidad. Me acuerdo de Dios, y cuando me acuerdo de Dios, me siento turbado. Asaf decía, me acuerdo de Dios estando hincado, levantando las manos, no cansándome, pero mi alma no quería ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. ¿Qué significa esto que estaba diciendo Asaf? Se supone que la oración nos tiene que traer paz. Asaf no revela cuál era su aflicción, pero clamó a Dios pidiendo ayuda. Rogó, gimió, suplicó hasta quedar completamente agotado. Su espíritu desfallecía. La tristeza y la desilusión amenazaban con aplastarlo. Aunque intentaba concentrarse en la bondad del Señor, simplemente no podía hallar consuelo. Ahí dice su alma se rehusaba a ser consolada. El escritor de este hermoso Salmo 77, que está tratando de desnudar su alma y su corazón, sigue diciendo lo siguiente. Vean lo que dice el versículo 4, por ejemplo. Dice el versículo 4, ayúdame a leerlo. Dice, has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado, dice, que no puedo hablar. En otras palabras, trataba de dormir, dice, pero no conseguía cerrar mis ojos. Estaba tan perturbado que ni siquiera podía describir su problema a otras personas. Asaf estaba agonizando de dolor y parecía no haber salida. Y en su desesperación no se guardó nada, sino que sus palabras fueron francas y fueron directas. Aquí está lo que está diciendo. Asaf estaba diciendo eso: no tengo yo descanso. Estoy tan turbado que no puedo ni siquiera hablar. Ahora, permítame decirles aquí un comentario. Es fácil pensar que los problemas no deberían existir porque somos cristianos. Hey, si yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Hey, si yo soy una persona salva, redimida por Cristo, y no debería tener ningún problema. ¿Qué no me ofrece Dios bendiciones? ¿Qué no me ofrece Dios la paz? ¿Qué no me ofrece Dios protección? ¿Qué no me ofrece Dios que me va a librar de todas mis angustias? Y pensamos, ahora que soy creyente, mi fe resolverá cualquier problema como si esto fuera automático. Aliviará cualquier duda. Pero el Salmo 77 no está diciendo eso. Y el resto de la Biblia tampoco lo va a confirmar. Sugiere lo contrario. Incluso cuando hay fe, la vida está llena de problemas y está llena de dudas, ¿sí o no? Usted lo ha experimentado y yo también lo he experimentado. Y déjeme llamar la atención a esto que está aquí. ¿Por qué Dios no me contesta? Bueno, déjeme decirle que nadie entendió mejor que Jesús el dolor y la confusión. Nadie lo entendió mejor. Pensamos que su agonía en el huerto de Getsemaní, cuando ahí clama y dice al Padre: Señor, si es posible, permite que no pase por esto tan horrible, que no beba esta copa, pero no se haga, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino se haga, ¿quién? Tu voluntad. Más tarde en la cruz se pregunta, en medio de su agonía y soledad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Si Jesús enfrentó esa intensa lucha en su interior en relación a la voluntad del Padre para su vida, sin duda puede comprendernos cuando nos sentimos todos nosotros desconcertados. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos es Cristo Jesús. En los momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de duda, en los momentos de grande desesperación, cuando parece que ya las cosas no tienen completamente solución, el ejemplo de Jesús es: Señor, no quiero ir hacia allá, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Señor, no quiero pasar por este valle tenebroso. Señor, no quiero pasar por esta experiencia. Señor, no quiero pasar por esta enfermedad. Señor, no quiero pasar por esto. Aquí hay dos cosas que hacer. La primera, decir: pues que no funcionaba esto de la fe. Tu familia te va a decir: oye mamá, oye papá, pues que no funcionaba eso de ir a la iglesia. ¿Que no Dios te iba a proteger de enfermedades, problemas, angustia, fraudes, etcétera, lo que sea? ¿Que no te iba a prevenir Dios de todo eso? ¿Que no era como un escudo que Dios estaba alrededor de ti y pronunciabas tantas veces que a ti no llegará esa maldad? Y podemos hacer una de las dos cosas. Podemos decir como Asaf estaba diciendo: es cierto, ¿dónde está el Señor? Es cierto, ¿dónde está esa protección?
O podemos tomar el ejemplo de Jesús cuando dice el Señor: no quiero pasar por esa angustia de la cruz, no quiero ir a caminar por ese valle de sombra de muerte, no quiero estar en esa enfermedad, no quiero estar en esa agonía, no quiero ir hacia esa prueba difícil, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. ¿Y qué pasó? ¿El Señor le exentó de esa grande crisis, de esa grande prueba? Dios le dijo: bueno, porque ya clamaste a mí, entonces, hijo amado mío, no vas a ir a la cruz, vamos a inventar otra manera, vamos a hacer otra forma, vamos a salvar al mundo de otra situación, de otra manera. No. Horas después el Señor fue prendido y fue llevado a la cruz, y ahí en la cruz todavía el Señor le dice: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún en la prueba, en la tribulación, en la angustia, en la desesperación, ustedes y yo vamos a poder decir: Señor, pero parece que ¿por qué me has desamparado? Y podemos identificarnos con el Señor. Si Jesús enfrentó esa intensa lucha interior en relación a la voluntad del Padre, porque era la voluntad del Padre, la voluntad del Padre era: cruza por ese valle, cruza por esa cruz, ve hacia ese calvario. Si la voluntad del Padre era esa, entonces nosotros también aceptaremos su voluntad para nuestra vida. Sin duda puede comprendernos cuando nos sentimos desconcertados. Y eso es lo que pasa. Parece poco realista imaginar que podemos vivir la vida cristiana sin dolor y sin dudas. Pero la historia del pueblo de Dios es un extenso registro de tragedias, de catástrofes, de problemas, de dolor. Y efectivamente también es una constante duda. La respuesta de Asaf frente al dolor y la duda es orar al Señor y meditar en Él. Pero sin embargo su dolor no disminuye y su confusión se profundiza más. Es más, les voy a decir una cosa: el silencio de Dios hacía más grande su problema y lo exacerbaba más todavía. El silencio de Dios. Ahorita vamos a hablar acerca del silencio de Dios. Ya es suficiente difícil soportar la angustia, pero si nuestra fe se derrumba bajo la presión, no solo perderemos la batalla, hermanos, sino todas las batallas que vienen adelante. La fe es la que nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas e inciertas que amenazan con hundirnos en la vida cristiana. Esta es la tentación que enfrentó este hombre llamado Asaf, el salmista que escribe ahora el Salmo número 77. Él intentó orar, pero eso no parecía funcionar. Probó meditar en la palabra de Dios, pero también eso lo dejó vacío. ¿Saben por qué? Porque lo que hizo fue confiar en la oración y en la meditación como técnicas nada más, como diciendo: muy bien, entonces si yo oro y yo medito en la palabra de Dios, en automático Dios va a decir: ya cumplió, y entonces le voy a desatar la bendición que Él está pidiendo. Eso no era lo que la palabra de Dios le estaba diciendo, y no estaba funcionando de esa manera. Porque es imposible solucionar los problemas con una técnica de orar y de meditar en su palabra. Déjenme irles a la primera parte de este mensaje. Déjenme ir a una conclusión inquietante. Asaf llegó a una conclusión que le inquietó en su vida. Él pensaba que la oración, y él pensaba en que meditar en la palabra de Dios automáticamente le iba a resolver todos sus problemas y todas sus dudas. Pero se enfrentó con una conclusión inquietante. Este salmo desenmascara los consejos simplistas y superficiales que a veces los creyentes nos damos en tiempos de pruebas y desánimo. Vemos a alguien con el corazón destruido, ¿y qué le decimos inmediatamente? Ora por eso, y lee su palabra, y nada más nos quedamos ahí. Ora y medita en la palabra de Dios, y lo mandamos a su casa. Y él efectivamente ora y medita como una técnica, como una forma, como un ritual únicamente, porque me lo dijo el hermano, porque me lo dijo la hermana, porque me lo dijo el pastor, y seguramente al hacerlo en automático todos mis problemas se van a ¿qué? A solucionar. No digo que este consejo esté mal, sino que es inútil por sí solo. La oración, como lo veremos más adelante en el Salmo, no es lo primero que debemos de hacer para enfrentar nuestros problemas. No sé si te sorprende eso, pero incluso si te parece una blasfemia. Sin embargo, el Salmo 77 nos asegura que es así. Vean lo que dice el siguiente versículo de la palabra de Dios. A ver, déjenme ir un poquito más adelante. Aquí está.
En la parte de atrás, perdón. Asaf pensaba que la oración resolvería sus problemas, así como nosotros también a veces lo pensamos. Sin embargo, este nunca fue el propósito principal de la oración. Dios diseñó la oración como un instrumento para intimidar con Él y nosotros. Y cometemos un serio problema cuando reducimos a una técnica y una fórmula mágica la oración. Si le aconsejamos a un hijo, a un amigo cristiano que está afligido, que ore por su problema nada más, y la persona ya oró y Dios no le respondió, no le ayudamos de ninguna manera, porque fomentar algo que parece una actividad sin sentido puede tentar al otro a abandonar su fe inmediatamente. Es más, de hecho tu hijo puede decir, ya oré. Tu hija puede decir, ya oré. Tu amigo, el hermano de la iglesia, alguna persona puede decir, hermano, sí, ya oré. Si ya le pedí a Dios, si ya le dije al Señor cómo estaban las cosas, si Él ya conoce toda mi vida. Es más, anoche lo hice, en la mañana lo hice, escribí mi petición de oración, se la di a todo el mundo y ya les dije que oraran por mí, porque yo ya oré. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se resuelve esto? Cuando a veces solamente le agregamos la oración sin contenido, es más, sin lo que Asaf hizo después, o sea, y le faltaba algo para que su oración fuera efectiva, la persona puede pensar, la fe no funciona, porque Dios no responde inmediatamente a mi oración, y las cosas se quedan como si no funcionaran. Cuando oramos, a menudo esperamos que Dios, ¿qué cosa? Responda a nuestra oración de manera ¿qué? Inmediata y de manera ¿qué? Milagrosa. Que resuelva exactamente lo que pedimos. Sin embargo, la Escritura muestra que muchas veces Dios responde las oraciones de manera inesperada. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Si me ayudan ustedes a leerlo, dice la Biblia: acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué está diciendo este pasaje de la Biblia? Está diciendo 3 cosas importantes. ¿A quién le escribe Pablo este versículo? A él mismo, ¿verdad? Él mismo estaba pidiendo por algo. ¿Qué estaba pidiendo aquí Pablo por algo? ¿Se acuerdan que estaba pidiendo Pablo? Que le regresara, ¿qué cosa? La vista. Pablo le dijo, decía Pablo, 3 veces, hermanos, le rogué al Señor para que me lo quitara de mí. Yo tengo un aguijón. Desde que recibí a Cristo en mi corazón, un grande resplandor rodeó, ¿verdad? Me encandiló y me rodeó por completo, y caí del caballo donde estaba yo montado. Cuando me levanté ciego, dice Pablo, contaba el testimonio. Y entré entonces a una ciudad, y entonces en la calle llamada derecha había un hombre llamado Ananías, que él estaba orando, hincado y clamando al Señor, y me dijo el Señor, entra, porque ese hombre va a orar por ti. Y cuando Ananías vio a Pablo, tuvo miedo y le dijo, Señor, ¿es en serio que quieres que ore por este hombre? Y el Señor le dijo, sí, ora por él, porque instrumento escogido me es él para anunciar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Cuando oró por mí, dice Pablo, entonces yo medio recobré la vista. Quedé entonces yo casi sin poder ver de cerca. Yo necesitaba ayudante para poder yo ver completamente bien. Y más que yo escribía. En muchas ocasiones vemos a Pablo que él estaba dictando y otra persona estaba escribiéndole, porque él no podía escribir bien, porque no veía bien. Pablo entonces tenía, ¿verdad? Él estaba casi ciego. Y entonces le dice Pablo al Señor, 3 veces he rogado para que me quites este aguijón en la carne. Y el Señor no le contestó. Y el Señor no le sanó de su enfermedad. Por el contrario, dice, Él me dijo, bástate mi gracia. Ahora, ustedes van a decir ahí, ¿qué chiste? El Señor me responde que me aguante y me quede con esta enfermedad. ¿Qué chiste? El Señor me dijo que me quedara con esta situación. ¿Qué chiste? El Señor me dijo que yo no me iba a dar ese trabajo y que me quedara en ese trabajo. ¿Qué chiste? El Señor me dijo que yo me quedara de esta manera y que me bastara mi gracia. ¿Por qué me lo dice el Señor esto? La respuesta está en el versículo que sigue. Bueno, pero en la frase que sigue. Dice, mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Señor, el estar casi ciego me hace débil delante de los hombres.
pues ahí es donde mi poder se perfecciona. Si yo te regreso la vista, dice el Señor, o yo te doy todo lo que tu corazón necesita, ¿sabes una cosa? Es más fácil que te apartes de mi comunión y no dependas de mí. Porque tu debilidad, tu enfermedad, tu situación, tu crisis, tus problemas, aquello que tú no puedes, te hace orar a mí en cada momento en que te recuerdas que estás pasando por tiempo de angustia. Pero si yo te quito aquello que te une a mí en oración, como te conozco muy bien que tú no oras y no dependes de mí por sí solo, tengo que entonces someterte a una prueba, la que sea. En el caso del apóstol Pablo era la vista. Tengo que someterte a prueba para que dependas de mí, porque si no te me vas a escapar de las manos y no vas a ser ese misionero que yo quiero que seas. Por eso el Señor le dice, bástate mi gracia, yo te voy a ayudar. En todo lo que necesitas, yo te voy a ayudar. Y el Señor no le responde la oración como él quería. Ahora, era el apóstol Pablo. Era un hombre que necesitaba su vista para poder ir de aquí para allá y todo lo demás, para poder hacer las misiones y todo lo que ustedes quieran. Era un hombre imponente. Era un hombre que cuando se paraba delante de todos, temblaba la gente porque él era perseguidor de la iglesia. Pero aún así él necesitaba de pararse, de ponerse y decir, está bien, aquí estoy, aquí estamos, aquí estoy. Sí los veo más o menos bien, sí los veo a todos, sí necesito de alguien que me ayude, pero esto me recuerda, este aguijón que tengo en la carne, me recuerda mi debilidad, porque dice que mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, con muchísimo gusto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si el Señor me quita esa enfermedad, el poder de Cristo ya no va a estar en mí. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer autosuficiente, porque yo me voy a gloriar y porque mi debilidad, eso que yo estoy orgulleciéndome de ser quien soy, ya no lo voy a poder, va a ser más grande que el poder de Cristo en mí. Esa es la respuesta de por qué muchos de nosotros Dios no nos contesta lo que le pedimos, porque dice el Señor, si esto te está haciendo que dependas de mí cada vez que lo recuerdes, prefiero que mi gracia te baste. ¿Por qué? Porque eso te recuerda la dependencia de mí. Porque nos conoce el Señor. Nos conoce el Señor. Si te quito esa enfermedad, si te quito ese dolor, si te quito esa angustia, si te quito esa desesperación, yo sé muy bien que ya no me vas a buscar como antes me buscabas. Yo sé muy bien que ya no vas a depender de mí como antes dependías de mí. ¿Por qué? Por lo mismo. Les puedo dar muchos ejemplos. Muisés fue el segundo ejemplo que tengo en la Biblia. Moisés le dijo que él era, ¿qué cosa? Él era tartamudo, Moisés. Y entonces, ¿a poco no le iba Dios a conceder quitarle lo tartamudo para poder hablar con Faraón y para poder hablar a todo el pueblo, 2 millones de personas, para predicar su palabra? Por supuesto que Dios me hubiera dicho, inmediatamente te quito lo tartamudo, y sabes una cosa, Moisés, tú vas a ser el mejor elocuente, porque mi predicador tiene que ser el mejor elocuente, pararse delante de Ramsés, del Faraón, y pararse delante de mi pueblo. Pero Dios no le quitó lo tartamudo. Dios no le quitó absolutamente jamás lo tartamudo. ¿Qué le dijo Dios cuando se lo pidió? Ahí está Aarón. Aarón hablará por ti. ¿Sabes por qué, Moisés? Porque quiero que abras menos la boca. La gente confía en ti, pero cuando hablas, Moisés, cometes estos errores. Cuando hablas, Moisés, eres testarudo y te vas a enfrentar con Faraón, te vas a enfrentar con Ramsés y vas a terminar peleándote y la cosa se va a agravar más. Necesito que tú no hables las cosas que están humanamente en tu corazón. Necesito que dejes a Aarón, que ustedes se pongan de acuerdo, que Aarón sea tu vocero, y que él, que es más político, que él, que es más entendido de las leyes, que él, que tiene más el favor, porque Aarón fue el que tenía el favor del pueblo. Se va Moisés, ¿y en quién confía el pueblo? En Aarón. Se acercan con Aarón y le dicen, oye Aarón, ¿qué pasó? Pues yo creo que como que Moisés ya no regresó, ¿eh? Pues no, yo pienso que no. Oye Aarón, ¿por qué tú no nos haces un ídolo? ¿Por qué tú no nos guías? ¿Por qué tú no te levantas? El pueblo confió en Aarón. Y el séquito de Egipto también confiaba en Aarón. Entonces Dios dice, en Aarón van a tener el vocero de Moisés. Pero la gente confía en ti, Moisés, porque te ve a ti como ese libertador, te ve a ti como ese líder, te ve a ti como ese que está cerca de mí. Así que voy a usar tu figura, Moisés. Donde quiera que te pares, el pueblo te va a seguir.
Donde quiera que te pares, el sinónimo de libertad y mansedumbre lo vas a tener tú, Moisés. Yo te voy a dar la capacidad de que seas el hombre más manso sobre la tierra, pero no hables. No quiero que hables, Moisés, porque el día en que tú hables, ese día vas a desechar todo lo que hemos construido. Deja que Aarón hable. Y así fue, así funcionó. ¿Se fijan cómo a veces Dios no nos quita las cosas que nosotros pedimos? Porque su poder se perfecciona en ¿dónde? En la debilidad. La debilidad de Moisés era tartamudo. Y puedo darle muchos ejemplos de eso que ustedes y yo podemos encontrar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando tenemos dudas, no basta simplemente con salir del paso. No podemos tan solo quedarnos sentados a la espera de que llegue el momento en que nuestra fe no se vea sacudida y se vea débil. Queremos entenderlo todo y necesitamos saber lo que está pasando y por qué está pasando. Y la verdad es simple, aunque es difícil. Déjeme decirlo de esta manera, a ver si lo apunté aquí para que usted lo pueda leer, pero creo que no lo apunté. No, déjeme decirle y escuche bien lo que voy a comentar. Dios permite las experiencias dolorosas en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque a través de ella simplemente crecemos y aprendemos. Crecemos y aprendemos. Si no encontramos la solución de Dios para esa prueba de duda, nuestra fe tal vez no sobreviva. Entonces el autor del Salmo 77 se acerca peligrosamente a ese punto de derrumbe de su propia fe. Si no me respondes, mi fe se va a debilitar. Está listo para deslizarse hacia la incredulidad, al otro lado. En un intento desesperado de apuntalar su confianza, reflexiona entonces en el pasado. Vean lo que dice la Biblia y ayúdenme a leerlo, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Dice: he pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Dice que el salmista recuerda las bendiciones pasadas y la bondad de Dios. Recuerda las canciones, porque él era músico, y los salmos que al Padre le cantaba anteriormente. En las noches el dolor de la aflicción y en el día la alabanza. Esto tendría que darle claridad y consuelo. Pero por desgracia, aún al recordar los días de antaño y las canciones nocturnas, su espíritu insiste en indagar y en cuestionarse más. Las dudas siguen atacándole desde todas las formas, de una forma o de otra, y todas giran en torno a la misma pregunta: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios se tarda en responder mi oración? ¿Por qué simplemente yo soy un cantor, yo soy un salmista, yo le dirijo la alabanza al Señor, al rey David, en el reino del rey David? Yo mañana tengo que levantarme y hacer mi trabajo. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Que mañana nos levantemos y que hagamos nuestro trabajo, la adoración y todo lo demás. Aunque en las noches, dice, de noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Está preguntando más mi espíritu sobre todo eso. Este interrogante de por qué Dios no me contesta que hacía Asaf en el Salmo, lo arrastra a una profunda desesperación. Y la desesperación está en el versículo 7, 8 y 9. Vean lo que dice y ayúdenme a leerlo, por favor. Dice el versículo 7, 8 y 9. Todos juntos dice: ¿rechazará el Señor para siempre y no me mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Todas son preguntas, hermanos, completamente válidas. Todas son preguntas lógicas. En nuestros momentos de confusión, todos nosotros nos hemos preguntado esto y todo lo demás. Si Dios me bendijo en el pasado, ¿por qué no me bendice ahora? Todos decimos: si cuando recibí a Cristo en mi corazón oraba y Dios contestaba las peticiones de mi corazón, ¿sí o no? Si cuando yo empecé a andar en el camino del Señor, el Señor estaba yo en una prueba, oraba al Señor y Dios no tardaba su respuesta para conmigo. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué si en el pasado Dios me bendecía, por qué no me bendice ahora? ¿Qué cambió? ¿Por qué me siento olvidado y abandonado? ¿Su misericordia terminó? ¿Estará enojado conmigo el Señor? Son preguntas que Asaf se hacía y que nosotros también nos podemos hacer en los momentos de desesperación. Finalmente, las preguntas, las dudas y el silencio llevan al salmista a una terrible conclusión. ¿Saben a qué conclusión llegó este hombre? La conclusión que llegó, que es la conclusión inquietante, es:
En el versículo 10, ayúdame a leerlo, dice: entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Su voluntad ha cambiado. Su mano ya no está conmigo. Su mano me ha olvidado. En otras palabras, he orado toda la noche. He orado toda la semana. Examiné mi corazón, analicé la situación y no puedo responder a estas preguntas. Solamente llego a la siguiente conclusión: el Señor ha cambiado y no puedo más confiar en Él. Si dejamos el Salmo hasta aquí, si dejamos el Salmo de hasta aquí nada más y nos vamos, todos nos vamos a ir a hacer una fiesta de lágrimas y lloro y llanto en nuestra casa, porque tiene razón Asaf. Dios ha cambiado su voluntad, Dios ha cambiado su amor, Dios ha cambiado su misericordia y ya no está más conmigo. Cerramos la Biblia y nos vamos de aquí. Pero en esta reflexión Asaf se enfrenta a la posibilidad de perder su fe. El cimiento mismo de esa fe es que Dios nunca cambia, ¿no es cierto? Dios nunca cambia, pero ahora se desmorona bajo sus pies. ¿Por qué? Porque está diciendo: si no tengo la respuesta a estas preguntas, entonces Dios ya cambió. Simple y sencillamente esa es mi respuesta. Pero ¿cómo puedo librarme de esa crisis? ¿Cómo pudo Asaf librarse de esas crisis? ¿Cómo puedo yo librarme de las crisis de la vida? Bueno, pasando al punto número 2, el pensamiento impensable. Es lo que yo llamo en este punto número 2. Porque el salmista está al borde del precipicio y de la incredulidad. Si no venía Dios a rescatarlo, si no venía su fe a ser reavivada, Asaf mañana le dice a David: renuncio. Ya no voy a cantar más a Dios, ya no voy a adorar más a Dios, ya no voy a hacer más las misericordias del Señor. ¿Sabes qué, David? Dame chance, porque yo ya no me siento tan avivado como antes. Ya no me siento yo tan en la comunión con Dios. Ya no voy a cantar, ya no voy a leer la palabra de Dios, ya no voy a ser maestro de escuela dominical, ya no voy a ser servidor, ya no voy a predicar su palabra, porque ya me decepcionó Dios. Sí, no dejo de creer en Él, pero sus peticiones no me las ha contestado, pero la fe está por los suelos, y tengo una crisis existencial. No encuentro la respuesta de por qué Dios ha alejado su mano de mí. Y no puedo yo predicar, y no puedo enseñar, no puedo cantar, no puedo servir, no puedo venir más a la iglesia. Y ahí es cuando los cristianos pierden su fe, las crisis, y dejan los caminos del Señor y se van por un largo tiempo y no se quedan a recibir la respuesta que recibió Asaf después de eso. Si Asaf hubiera hecho eso, la historia hubiera sido otra. Ese cantor, ese salmista, esa persona que alababa delante del Señor, no hubiera escrito los salmos tan maravillosos que escribió en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le hubiera ganado su crisis de la fe. Y en ese momento nosotros también nos vamos a encontrar. Si no es que ya te encontraste en algún momento con esa situación. Mis oraciones simplemente ya no están llegando al Señor. La respuesta simplemente no baja. Mi fe simplemente no funciona. Dios es cierto, no deja de ser Dios, pero ya no estoy tan a gusto ni estoy tan entusiasmado con este Dios. La crisis me ha ganado y por lo tanto me cierro en todo lo que tenga que ver con mi relación con Dios. Ha llegado a la conclusión de que el Señor puede cambiar. El Señor va a cambiar. Y hasta un solo paso de creer en algo aterrador: Dios no es realmente Dios como dicen que es. Después de todo, si Dios puede cambiar, no es más que un ser similar al hombre, con poderes divinos. El carácter inmutable del Señor es esencial para que el salmista comprenda quién es el Creador. Si Dios puede cambiar, si puede dejarme de amar y de ser justo, entonces no es verdaderamente Dios y tengo dificultad con seguirle adorando. Sin embargo, el Salmo 77, versículo 11, le dice lo siguiente a Asaf. Vean lo que dice el Salmo Salmo 77, versículo 11. Lo siguiente, 11 y 12, ayúdame a leerlo. Dice: me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Ustedes van a decir: qué simple lo que hizo Asaf, pero de repente hubo un cambio radical de enfoque. Asaf, frente a la crisis de su fe, de su temor y su desesperación que se desvanecían, tiene una nueva sensación de paz y confianza, la cual la expresa al Señor. Y lo dice de esta manera, lo escribí para ustedes. Dice lo siguiente, dice que en los versículos 10 y 11 que acabamos de leer, Asaf había hablado consigo mismo
y había echado al aire sus preguntas que ya vimos anteriormente. Sin embargo, en el versículo 11 empieza a hablar directamente con Dios. En el versículo 11 empieza a hablar directamente con Dios. El salmista da un paso atrás del precipicio en el que estaba. Es como si yo me parara aquí ahorita y yo sé que el precipicio está ahí. Yo digo, ya no tengo más que hacer. Si Dios ya no me contesta, no me ama, si Dios ya no quiere nada conmigo, si el Señor ya no está dispuesto a responderme, entonces no me queda más que lanzarme en el precipicio de la incredulidad, del ateísmo y de las dudas, y entonces yo ya no voy a servir como servía antes al Señor. Y muchos cristianos, aquí es en donde, en este precipicio, muchos cristianos toman la decisión, se avientan en él y dicen, voy a experimentar otras cosas, y se pierden la fe. Tengo amigos que están perdidos por 15, por 20, por 30 años y no han regresado a la fe. Pero Dios es fiel y justo que lo va a hacer regresar, como el hijo pródigo lo vas a hacer regresar. ¿Por qué? Porque Dios les va a dejar pasar por todo ese proceso de crisis de la fe para que ellos entiendan cuál era el propósito verdadero de por qué Dios simplemente no contestó a una oración de un trabajo, o simplemente no contestó a una oración ¿cómo se llama?, de resolver un problema, o por qué simplemente Dios guardó silencio cuando no contestó en esa crisis que yo le estaba pidiendo. Dios es más grande que esas crisis. Dios es más grande que lo que le estábamos pidiendo. Porque si reducimos a Dios a la compra de un carro, de una casa, de un trabajo, si reducimos a Dios inclusive a una enfermedad, entonces nos estamos poniendo al mismo nivel que cualquier persona en este mundo que nos defraude y que nos dijo, te compraré un carro si te gradúas con 10 en la escuela. Y como no lo cumplió y me decepcionó, entonces ponemos a Dios a ese mismo nivel. Y Dios dice, yo no quiero estar en ese mismo nivel. Si tú me metes en ese mismo nivel, déjame decirte que entonces no soy Dios para ti. Punto. Y el que yo te resuelva tu necesidad, también en cualquier momento me vas a volver otra vez a decir, Dios, contéstame esta otra petición, y así nos lo vamos a llevar toda la vida. Y Dios dice, no funciona de esa manera. No funciona de esa forma. Por eso es el pensamiento impensable. ¿Saben qué? Este giro no viene porque las dudas de Asaf se habían resuelto por fin. Su decisión de creer en el amor y la justicia de Dios no era emocional ni intelectual. Es una determinación que toma puramente desde su voluntad. Porque el salmista toma la decisión de alejarse de la incredulidad, y esa elección, hermanos, de alejarse de la incredulidad, esa elección, ¿sabe qué es lo que hace? Lo salva. El salmista está aquí y está diciendo, estoy a punto de irme al precipicio, de irme al mundo, de irme a las cosas que no son de Dios, de irme nada más porque Dios no contestó mi oración y mi petición. Pero el salmista lo que hace es dar un paso atrás. Y él dice, no le voy a dar paso a la incredulidad. No le voy a dar chance a la incredulidad. Satanás no va a ganar este juego. Satanás no va a ganar esta lucha. No le voy a dar chance a pensar que Dios me dejó de amar. Y ese paso hacia atrás del precipicio y de la incredulidad es lo que nos salva. Es una decisión. Aunque Dios no me conteste, Dios sigue siendo Dios. Aunque Dios no me responda, Él sigue sosteniendo mi vida. Aunque el Señor no responda a la petición más profunda de mi corazón, Él sigue todavía con el plan. Y Él no lo ha cambiado. Él está viendo cómo reacciono y Él dice, la decisión está en ti, si le seguimos o no le seguimos. ¿Y saben qué les digo, mis amigos? Les digo, cuando tú tomaste la decisión de lanzarte por el precipicio y alejarte de las cosas de Dios, el día que tú regreses, 10, 20, 30, 40 años, el día que tú regreses, ¿sabes dónde te va a poner el Señor? El Señor te va a poner exactamente en el mismo lugar donde te quedaste. Y el Señor te va a decir, bien hijo, aunque pasaron 40 años, mi plan no ha cambiado para contigo. Continuemos con el plan que yo tenía para ti. Y Dios te va a poner en el mismo lugar. Oye, pero 40 años perdí mi vida, como el pueblo de Israel. ¿Perdieron cuántos años en el desierto? 400 años en el desierto estuvieron ellos ahí. 400 años perdidos en el desierto, hasta que toda la generación de incrédulos, dice la Biblia, desapareció. Ningún incrédulo va a entrar a la tierra prometida, dijo el Señor. ¿Se van a poner en ese plan? Sí, dijeron todos. Nos vamos a poner en ese plan, porque no nos contesta la petición, porque nos trajiste aquí al desierto a morir, porque no nos diste un verdadero libertador. Muy bien. Entonces 400 años van a estar perdidos hasta que el último, incrédulo muera en la generación, y que no haya vestigio de incredulidad, sino que ustedes confíen plenamente en mí. Voy a continuar con el plan.
Y Dios continuó con el plan y les dio la tierra prometida. No les dijo, les voy a dar otra cosa. No les dijo, los voy a poner en otra nación. No les dijo, les voy a dar otro Salvador. El Señor todo ese tiempo estuvo con el plan en pausa. Pero porque no lo puso el Señor, lo pusieron ellos en pausa. Y cuando volvieron otra vez le dijeron, Señor, queremos clamar a ti y queremos que tú nos guíes y tú nos perdones y que tú nos vuelvas otra vez en el camino. Está bien. ¿Se acuerdan que aquí nos quedamos? Sí, vamos a continuarle. Debimos de haber avanzado de esta manera. ¿Van a hacer lo que yo les digo? Sí. Perfecto, entonces vamos a ir con ese plan. Dios no cambió el plan para el pueblo de Israel. ¿Dios les dio la tierra prometida? Claro. ¿Dios los llevó hacia la promesa? Por supuesto. ¿Dios les dio una tierra que fluye leche y miel? Sí, pero se tardaron un chorro de tiempo porque ellos decidieron lanzarse por el precipicio. Y eso es lo que va a pasar con mis amigos que van a regresar después de muchos años. Pero aquel que decide alejarse de la incredulidad, esa elección lo va a salvar. No lo va a salvar algo supernatural, ni le va a salvar algo sobrenatural, ni le va a salvar algo explosivamente. No te va a salvar nada de eso. La decisión de dar un paso hacia atrás y decirle que no a la incredulidad es lo que salvó a Asaf para irse por el camino correcto. No hay truco. No hay truco en esto del cristianismo, ni hay truco en esto de las relaciones con Dios. Es una decisión que yo debo de tomar entre si me voy a lo emocional y lo intelectual. Si yo estoy en una decisión de creer o no creer en Dios, es una determinación que toma puramente desde la voluntad. El salmista toma la decisión de alejarse de la incredulidad y esa elección lo salva de la desgracia. No hay, hermanos, truco en esto. El Señor dice que si examinamos la Escritura, llegaremos a la misma conclusión del apóstol Pedro. ¿Qué hizo el apóstol Pedro, hermanos? El apóstol Pedro dijo en Juan capítulo 6, versículos 67 y 68, ¿acaso queréis vosotros iros también? Le dice Cristo a Pedro, ¿verdad? O a los discípulos. Esta es la historia donde Jesucristo le dice a todos los discípulos, todos estos, mira, me siguen por la comida y todo lo demás, yo estoy consciente de ello, pero nada más les predico la palabra de Dios y nada más les digo acerca de las cosas del Señor y se van, porque dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Decían ellos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y entonces muchos dejaron la fe y muchos abandonaron la fe y muchos se iban y no seguían a Jesús. Jesús se voltea y le dice, ¿acaso, ayúdame, acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A esa conclusión debemos de llegar cuando nos encontramos en el precipicio, cuando estamos decididos a abandonar la fe, cuando estamos decididos a decir, es cierto, Dios no me va a contestar esta petición que le he hecho al Señor. Yo estoy seguro que el Señor no me la va a contestar, pero no es porque no quiera, del verbo querer, del verbo no se le antoja ni se le pega la gana, sino es porque el Señor nos quiere enseñar una cosa más grande todavía. Y entonces Jesucristo les dice a los discípulos, ¿se quieren ustedes también? ¿Ustedes también quieren tomar esa decisión? Y entonces Pedro voltea y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? Entonces esa decisión de ir hacia atrás y de retomar el camino es lo que los salva también de la perdición. Ahora déjeme decirle una cosa. Lo mismo le sucedió a Asaf con sus dudas que lo habían llevado a una terrible conclusión. Se detuvo al borde de la incredulidad, observó el abismo y dijo, no, yo no quiero irme hacia ese abismo. Yo no quiero llevar a mi familia a ese abismo. Yo no quiero sacar a mi familia de las cosas de Dios. Yo no quiero sacar a mis hijos de los caminos del Señor. Porque una decisión mía va a determinar el rumbo de toda mi familia. Y puede determinar el rumbo de mis negocios. Y puede determinar el rumbo de toda la gente que me está siguiendo atrás. Y él dijo, no quiero irme hacia ese precipicio, hacia ese abismo. No quiero llevar a mi familia ni llevar mi fe tampoco. Entonces Asaf hizo un paso hacia atrás y él entonces siguió creyendo en Dios. Y vean lo que pasó todavía, porque esto no termina. Asaf encuentra un punto de partida. No podemos vivir en un estado de tensión entre la fe y la duda. O sea, tampoco Dios quiere que tú te quedes aquí y que diga, a veces no tengo fe y a veces sí tengo fe. Estoy entre la duda y estoy entre la fe. Dios no quiere que vivamos así tampoco. Dios quiere que nos alejemos del precipicio, de la incredulidad, de la duda, de la desesperación, de la angustia, y que demos nosotros, tengamos un punto
un punto de partida. En última instancia tenemos que inclinarnos hacia un lado, el precipicio, o hacia el otro, que es Dios. Y cuando dudamos, tenemos que actuar para solucionar esas dudas que tenemos. Si no lo logramos resolver, los cuestionamientos sobre nuestra fe, la duda nos arrastrará hasta arrojarnos finalmente al abismo de la incredulidad y convertirnos en enemigos de la fe. Por eso muchas personas decimos, oye, ¿por qué no viene a la iglesia? Pues porque como Dios no le contestó su petición, o como no salieron las cosas como él quería, se fue al mundo. Y todos decimos, claro, era de esperarse. Y nos conformamos con esa respuesta. Claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nos quedamos con esa respuesta. Y saben una cosa, fue una crisis de fe tremenda que todavía la persona está sufriendo. ¿Cómo evitó el salmista esta crisis? Bueno, vean lo que dice el salmista mismo. Él no lo va a decir. Dice, hermanos, el salmista en el versículo 11 y 12, ayúdame a leerlo por favor, dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Noten cómo Asaf empieza diciendo, me acordaré. Estas palabras nos muestran que tomó la decisión de actuar. Eligió dejar de ser la víctima de sus sentimientos. Y ahora entran en escena la mente y la voluntad cuando toma esa decisión. Porque el salmista deja de concentrarse en ¿quién? En sí mismo. Mira cómo estoy, mira cómo me encuentro, mira cómo la gente, mira que no tengo, mira y mira. Y dice el Señor, no estamos hablando de ti. O sea, no se trata la vida cristiana de ti. No se trata de cómo tú te sientes. Se trata de cómo tú te conectas conmigo para que yo pueda mostrar mi voluntad. Pero no se trata de ti. No se trata de que yo, como ser humano, me haga la víctima y con eso impresione al Señor para decir, seguramente esto le va a impresionar al Señor. Al Señor no le impresionan nuestras mejores escenas o nuestras mejores formas de podernos dirigir a Él con palabras muy sofisticadas o con palabras muy sencillas. El salmista deja de centrarse simplemente en sí mismo. Me acordaré de las obras del Señor. Me acordaré de tus maravillas antiguas y meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Aquí es donde descubrimos qué hacer cuando nos enfrentamos a diversos problemas. Nuestra respuesta no debería ser siempre nada más ora y se va a solucionar tus problemas. ¿Verdad que ya ahora, con toda esta explicación, la respuesta ora y todo se va a resolver? ¿Verdad que ya no parece tan sencillo? Y ya no lo vamos a hacer de esa manera. Porque Asaf nos enseñó una manera diferente. Asaf nos dice, señores, no funciona nada más orar por orar. No funciona nada más leer la Biblia por leer y decir, la cierro y digo, ya, se va a resolver todos mis problemas porque ya cumplí con el Señor. No funciona. Yo, Asaf, se los puedo decir. La oración no es el primer recurso que tenemos que hacer en momentos de prueba. Debemos meditar en Dios y esforzarnos por entenderlo. Tenemos que concentrarnos en el Creador antes de centrar la oración en nuestras peticiones, en nuestras heridas, necesidades y sentimientos. Entonces Asaf dice, muchachos, sean sinceros. Tendemos a orar primero, pidiéndole a Dios que resuelva nuestros problemas con un solo gesto de su mano. Y luego a meditar, si es que meditamos, a la espera de que el Señor acuda a rescatarnos. Y cuando no meditamos primero, oramos por nuestros problemas, nuestro sufrimiento, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Si pedimos antes de meditar, nos situamos en el centro de la oración. Si tú empiezas a decir, Señor, inmediatamente te vas a la petición, por favor, haz esto y esto otro, y dame. Entonces dice el Señor, te estás concentrando en quién. Pero primero debes de meditar, primero debes de reflexionar, primero debes de recordar todas las cosas que he hecho yo. Por eso siempre les insisto yo, antes de poner nuestras peticiones de oración, alaben a Dios por lo que Él es. Adoremos al Señor por quien es Él. Y digamos, si estabas dispuestos como Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Casi concluyo con esto. Las nociones inexactas sobre Dios son parte de la experiencia humana. Como somos finitos, ¿y Él es qué? Infinito. Es imposible conocerlo plenamente. Sin embargo, inexacto no equivale a equivocado. Tampoco significa que Dios sea imposible de conocer.
En cambio, tenemos que aprender a meditar en Dios, porque necesitamos pensar en su naturaleza, en su persona, en sus prodigios, en su actividad en la historia humana y en nuestra propia vida también. ¿Saben por qué los antiguos decían: Señor, así como les dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob la promesa, bendícenos también a nosotros? Porque ellos entendían bien esto. Ellos entendían las obras y las maravillas que Dios hizo antes en el pasado. Así como le diste la promesa a mis padres, así como les di la promesa a vuestros descendientes, así como le hice con los antepasados, así lo haré con vosotros también, decía el Señor, si ustedes también hacen lo que yo les pido. Pero a veces se nos olvidan esas maravillas, se nos olvidan acordarnos de la experiencia pasada con el Señor, y a veces eso cambia nuestra manera de poder relacionarnos con el Señor. Dice el versículo 11 y 12, hermanos, que es lo que verdaderamente nos llama la atención a nosotros. En el versículo 11, el salmista cambia su perspectiva y también cambia su oración. Ya dije, en lugar de centrarse en su propio dolor, en la autocompasión, se enfoca completamente en Dios. Este cambio contiene una profunda perspectiva en el alma y en las emociones del ser humano. El Salmo 77 comienza con un hombre esclavo de sus emociones. Estoy angustiado, estoy afligido, estoy desesperado, y él está casi a bordo del suicidio, está en el borde del precipicio. Pero termina este salmo en el 11 y el 12, termina con una actitud completamente diferente. De lo distorsionado que estaba la forma de ver las cosas y los problemas y a Dios mismo, sus emociones prácticamente lo llevaron al umbral de la aniquilación total de su fe. Pero cuando corre y se centra en Dios, en el Señor, cambia su perspectiva de manera drástica. Conclusión: si empezamos orando por nuestros problemas y nuestros sentimientos, limitamos nuestra forma de pensar. Pero si comenzamos con Dios, la idea esencial de que Él conoce nuestra vida y sabe perfectamente bien nuestro bien, y Él tiene nuestra vida sostenida en sus manos, entonces todo el conocimiento y la verdad que son de Él, al centrarnos en Él y no en nosotros, nos desechamos de toda limitación de la forma de pensar y de orar. Lo inconcebible se vuelve posible si empezamos con Dios. ¿Quién me puede responder? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué entonces Dios guarda silencio? ¿Por qué cuando estamos en el precipicio? ¿Por qué cuando estamos en las dudas, en las luchas, en las pruebas? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios simplemente no contesta? ¿Por qué Dios guardó silencio con Asaf? Porque los primeros versículos de este salmo no solo registran los momentos que llevaron al cambio de la perspectiva de Asaf, sino que indican una lucha constante de un silencio prolongado de parte de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios permitirá deliberadamente que alguien pasara por semejante tiempo de prueba, duda y desesperación? Porque quiere que tengamos una fe más que profunda. Los momentos de prueba y de duda son parte del proceso. Yo empecé a decir que hay procesos que desarrollan nuestra fortaleza y sabiduría espiritual. ¿A Dios le interesa más esto que responder acá una petición material? Porque déjeme decir una cosa: el centro de todas nuestras peticiones son peticiones materiales. Al final de cuentas estamos pidiendo por dinero, estamos pidiendo por un trabajo, estamos pidiendo por una cosa material, inclusive por una cosa física, una enfermedad. Estamos pidiendo por eso. Y el Señor dice: yo necesito llevar tu fe mucho más allá todavía de lo que tú estás pensando, estás viendo y estás quizás pidiendo. Dios guardó silencio porque quiso, y su silencio fue intencional. ¿Saben? Dios desea que tu fe sea tan profunda que sea inmovible. Porque vas a ser ese pilar en tu casa, ese pilar en tu comunidad, en la sociedad, en donde la gente va a ver a Cristo en ti y necesita ver una fe arraigada y profunda.
Por eso es que el Señor quiere tratar con nosotros. Y la pregunta que yo me hago entonces, ¿qué pasaría si Dios respondiera al instante todos nuestros pedidos de auxilio? ¿Qué pasaría? Nunca maduraríamos espiritualmente, exactamente. Nunca seríamos maduros espiritualmente. Nos dominarían siempre los sentimientos y los estados de ánimo. Me siento deprimido, le pido a Dios y Dios contesta inmediatamente, y entonces sería un ciclo vicioso constantemente de vivir en una situación de depresión, desánimo, deprimente. Siempre estaríamos con estados de ánimos cambiantes, y nuestras oraciones siempre serían egocéntricas en vez de cristocéntricas. Mira cómo estoy, mira cómo, no te preocupas por mí. Nuestras perspectivas serían constantemente naturales y no espirituales. Nunca alcanzaríamos la madurez espiritual si Dios siempre responde en el instante en que lo llamamos. Nunca desarrollaríamos la fe y el carácter cristiano si nuestra confianza en el Señor dependiera del ánimo, de las emociones, de las circunstancias y de todo lo que nos rodea. Entonces a veces Dios se esconde deliberadamente para que sigamos transformándonos a la imagen ¿de quién? De Cristo. La respuesta a la pregunta de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si él hubiera contestado a esa pregunta y hubiera mandado ángeles y le hubiera hecho caso a los dos ladrones que estaban al lado de él, pídele a Dios que te rescate y que vengan sus ángeles y que te bajen de la cruz y que entonces nos rescaten también a nosotros, eso hubiera arruinado completamente el plan de Dios de la salvación para ustedes y para mí. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Esta es la primera parte del mensaje de Asaf. Es la primera parte de por qué Dios no contesta mis oraciones. ¿Por qué a veces Dios no contesta las oraciones? Quiero que cierren sus ojos, por favor. Que inclinen sus rostros, son tan amables. La próxima semana vamos a ver a través de aguas profundas. Vamos a meditar todavía en el Salmo 77, 13 al 20. Ahora Asaf va a pasar por aguas profundas y vamos a ver cómo es que Dios le rescató de esas aguas profundas. Si estás atravesando por una prueba y el Señor guarda silencio, quiero que sepas que Dios está ahí contigo, que Él la está sufriendo también y está llorando a tu lado. Cierren sus ojos y vamos a orar. Así como el Señor sufrió cuando estaba Jesús en la cruz, porque era su hijo que estaba muriendo, porque era su hijo que estaba clavado en la cruz, porque era su hijo que estaba siendo golpeado, maltratado y en pocas horas iba a morir, así Dios también sufre y llora contigo en tu lado. Pero también está ayudándote a formar tu carácter y tu fe. Quiero que pienses en eso y creas en eso. A través de esta dolorosa experiencia, estás aprendiendo una lección que nunca podrías aprender de otra forma. El silencio de Dios no es evidencia de su ausencia, ni de la falta de interés. Pronto podrás regocijarte con el salmista, como dijo él: me acordaré de todas las obras del Señor y me regocijaré. Padre, en esta hora queremos poner en tus manos nuestra vida espiritual. Esta es la verdadera petición de nuestra vida espiritual. Pedirte, Señor, la fuerza suficiente y la decisión de que en los momentos de indecisión, de si me voy al precipicio y me alejo de tus caminos, o retrocedo un paso atrás y continúo en el camino de la fe, esa debería ser la verdadera petición de oración de nosotros constantemente y también por nuestros hijos y nuestra familia. Padre, ayúdanos a tener esa fortaleza que tuvo Asaf, que aunque en unos cuantos versículos nos describe su vida, esto no fue de la noche a la mañana, fueron días y semanas en que Asaf estuvo en tremenda crisis de fe. Iba a la iglesia y lo hacía rutinariamente. Se presentaba delante de David y lo hacía con una tristeza en el corazón. Iba a componer un salmo o un canto
y lo hacía sin ganas, porque lo tenía que hacer. Tocaba en la alabanza del reino en el templo y lo hacía sin ganas, porque ya no tenía contentamiento en su corazón por la petición que no le contestaba el Señor. Y hubo un momento en que dijo: ya basta, no puedo seguir fingiendo mi fe, que estoy bien delante del Señor, y me voy a retirar de sus caminos. Cuando iba a dar el siguiente paso hacia el abismo, toma una decisión que cambia drásticamente su vida. Y la decisión que tomó es dejar de ser el centro de toda petición y ponerte a ti, Señor, como el centro de su corazón, confiando en que, a pesar de que afuera me está siguiendo los problemas y afuera todavía tengo dificultades y afuera de este templo todavía tengo angustia y dolor y fracasos, tú, Señor, sostienes mi vida. Tú, Señor, sostienes a mi familia. Y tú, Señor, no has abandonado el plan, ese plan maravilloso que tienes para mi vida y que yo todavía no termino de comprender, pero que tú todavía no terminas de cumplirlo en mi vida. Padre, ayúdanos a fortalecer nuestra fe de esta manera, como la hizo Asaf. Que esta semana podamos poner en práctica esta oración que hizo Asaf. Quitarnos del centro nosotros. Bastar la gracia de Dios en nuestra vida cuando tú nos dices: no te quitaré este aguijón en tu carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque entre más débil crees que eres, más fuerte espiritual te haces, porque dependes de mí y no dependes de tus fuerzas. Porque si eso que yo te quieres que yo te quite va a hacer que tú te alejes de mí y que te hagas más fuerte, más robusto y más fortalecido físicamente, socialmente y ante toda la gente, y te alejes de mí, no lo voy a quitar, porque necesito que sigas dependiendo de mí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Padre, no comprendemos muchas veces por qué, pero sí queremos comprender y queremos nosotros creer en fe que nuestra vida sigue estando en tus manos, que no te has olvidado de nosotros ni de nuestros hijos. Y aunque ellos estén alejados de los caminos del Señor, en muchas ocasiones lo vamos a ver así, permite que tome la decisión que hizo Asaf, de retroceder un paso más en el abismo en el que se encuentran, reconocerte y buscar tu rostro y decir: Señor, ya basta de centrarme en mí, ahora quiero centrarme en ti. Heme aquí, envíame a mí. Padre, ayúdanos a hacer esta decisión que hizo Asaf, y ayúdanos a que esta semana nuestra fe se fortalezca verdaderamente en Cristo Jesús. Oramos todas estas cosas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.